Vamos a ir entonces a nuestra predicación, nuestra exposición de la palabra de Dios, que hoy día nos corresponde, y según el calendario litúrgico estamos en el quinto domingo de Pascua. Ya ustedes saben que estamos contando los días como los cuenta el calendario litúrgico. Y hoy día vamos a ver el texto, Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Juan 15, del 1 al 8, que es un texto que es conocido por la cristiandad, ¿cierto? Pero muchas veces es mal entendido, mal interpretado o desconocido, o lo tomamos fuera de contexto y a la ligera. Pero hoy día vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la teología bíblica. ¿Saben ustedes que nosotros en el día domingo hacemos teología bíblica? ¿Por qué? Porque exponemos textos de Salmos, del Antiguo y Nuevo Testamento. Y los textos, como digo siempre, gracias hermana, no están al azar. No están al azar, sino que son textos que tienen un hilo conductor. Y vamos a ver esto. A ver si funciona. Bueno, ahí debí agarrar, pero sí, ahí está. Bien, el mensaje, para los que anotan, el título es Permaneciendo en Cristo, el secreto de la fructificación. Permaneciendo en Cristo, el secreto de la fructificación. Y tenemos ahí, bien, los textos del culto que vimos, las lecturas de hoy, nos ofrecen una perspectiva amplia y profunda sobre nuestra relación con Dios y nuestro llamado a fructificar en Él. El título de este mensaje es Permaneciendo en Cristo, el secreto de la fructificación, ya el dar frutos. Estamos puestos para permanecer en Cristo, esa es la idea, y permanecemos ¿para qué? Para dar frutos. Amén. Eso es lo que nos plantea el texto. Ahora, los textos del culto que vimos, por ejemplo, el Salmo 66, 1 al 11, nos plantea lo siguiente. El salmista nos invita a alabar a Dios y adorar al Señor por todas las maravillas que ha hecho. Eso es lo que leímos. Nos recuerda que Dios es poderoso y ha demostrado su grandeza a través de su obra en la historia de su pueblo. En ese salmo se plantea que Dios ha sido fiel en toda la historia del pueblo de Israel. Entonces, para nosotros es un llamado a reconocer y dar gracias a la fidelidad y el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Lo alcanzan a leer? ¿Se alcanza a ver? ¿Un poquito? Ya. Deuteronomio 4:32 al 40, Moisés habla del pueblo al pueblo de Israel y le recuerda las hazañas de Dios en su liberación de la esclavitud de Egipto. Aquí también están recordando de cómo Dios los libertó de Egipto.
Aquí les insta a reflexionar sobre el hecho de que no hay otro Dios como el Dios de Israel y los anima a obedecer a sus mandamientos para que puedan vivir en la tierra que Dios les ha dado. Aleluya. Es entonces un recordatorio de la importancia de obedecer y de confiar en Dios para experimentar su bendición y fructificación. La idea es que el Salmo 66 y Deuteronomio 4, 32 al 40 nos hablan de permanecer y de fructificar. Luego tenemos el texto que leyó nuestro hermano Rodrigo, 1 Juan 3, 18 al 24. El apóstol Juan ahí nos enseña acerca del amor práctico y genuino que debemos tener unos por otros como evidencia de nuestra relación con Dios. Nos anima a amar no solo de palabra, ¿cierto?, sino que también de hecho y de verdad, vale decir, de verdad, con hechos, con concretos. Además, nos asegura que cuando obedecemos los mandamientos de Dios y amamos a nuestros hermanos, podemos tener confianza y seguridad en nuestra relación con Él. Gloria al Señor. Bien, hermanos, estas lecturas nos preparan para examinar el Evangelio según Juan capítulo 15, versículo 1 al 8, donde Jesús nos enseña sobre la importancia de permanecer en Él, pero con un propósito, el fructificar abundantemente. Amén. Puesto de pie, por favor, leeremos Juan capítulo 15, verso 1 al 8, lo voy a ir proyectando ahí, no sé si se va a ver, pero si no, lo lee. Primero dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todos juntos lo leemos, hermanos. 1, 2, 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis a mí así mis discípulos. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias porque nos acercamos hoy a tu palabra. Y Señor, nos queremos acercar sin prejuicios, sin ideas preconcebidas. Señor, todo lo dejamos a tus pies, incluso nuestros pecados y nuestras ideas personales, porque queremos abrirnos a tu palabra. Este pasaje quizás lo hemos leído muchas veces, y muchas veces se nos ha predicado, pero Señor, hoy tenemos la bendición de escucharte a ti, que sea tu voz la que nos pueda hablar, la que nos pueda confirmar, la que nos pueda corregir, exhortar, consolar. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Amén.
Si tiene frío, se puede tomar un tecito, un cafecito. Y voy a tomar mi tecito. Está rico el tecito. Está bueno. Bien, mis hermanos. En medio de los desafíos de la vida, de la incertidumbre, especialmente que vivimos, nosotros, especialmente en Chile, están aconteciendo perdón, muchas cosas terribles. Ayer sábado nos despertamos con la noticia terrible de la muerte de 3 carabineros acribillados. Y pareciera que es una noticia, wow, terrible, que es una noticia como aparte, pero no es aparte, sino que sucede todos los días. Y no solamente carabineros, sino civiles. Y eso, hermanos, a nosotros los cristianos nos hace preguntarnos muchas cosas y especialmente nos preguntamos si Dios está con nosotros. Si Dios está por nosotros. Si Dios es Dios, ¿por qué permite todo esto? Bueno, es vital, hermanos, que aprendamos a permanecer en Cristo. Porque si no permanecemos en Cristo, vamos a ser llevados, como dice la palabra, de cualquier corriente. De cualquier corriente, hermanos. De cualquier corriente. Corrientes políticas, ideológicas, culturales, sociales. Tenemos que nosotros los cristianos estar bien agarrados del Señor. Y aquí esta palabra nos habla acerca de justamente cómo aplicar el permanecer y el dar fruto. Porque el permanecer en Cristo lleva implícito el dar fruto. No permanecer en Cristo es no llevar fruto. No se puede permanecer en Cristo y no dar fruto. ¿Entendido? ¿Se entiende, cierto? Entonces, ahí tenemos que ver si es que nosotros venimos a la iglesia y damos fruto, permanecemos en Cristo. Si venimos a la iglesia y no damos frutos, no permanecemos en Cristo. Entonces, eso vamos a ver hoy día, con la ayuda del Señor. Bien, vamos a ver. Vamos a ver 3 puntitos. Vamos a desarrollar estos versículos 15, Juan 15, 1 al 8, en 3 puntos. El primero es la analogía de la vid y los pámpanos. Esa analogía que va del versículo 1 al 3. Segundo, permanecer en Cristo, la clave de la fructificación. Miren qué importante, permanecer en Cristo, que es la clave de la fructificación, eso vamos a ver. Y tercero, la consecuencia de no permanecer en Cristo, que aparece en Juan 15, versículos 6 al 8. Amén. Bien, desarrollaremos entonces el primer punto. La analogía de la vid. ¿Qué es lo que es una analogía? Una analogía es una figura retórica que lo que hace es comparar. Simplemente, ¿cierto? Lo que hace es comparar. Por ejemplo, Jesús aquí, Él se está comparando con una vid. Ahora, ¿por qué Él usa la imagen de la vid? Él usa la imagen de la vid porque para los que escuchaban
y sus discípulos, ellos estaban familiarizados con la vid, ya con el viñedo, porque en Capernaum, en Galilea, en Jerusalén, ellos había mucha actividad agrícola y con las vides. Entonces, en nuestro pasaje de hoy, Jesús utiliza esta imagen para ilustrar ¿qué? Para ilustrar la relación que hay con Él y el secreto de la fructificación en nuestras vidas. Aquí Jesús, primero vemos que Él se presenta como la vid verdadera. Jesús usa esa analogía, esa comparación y dice, yo soy la vid. Porque podría haber dicho, yo soy el labrador. O yo soy la tierra. ¿Cierto? Pero no. Él dijo, yo soy la vid. Él nos está revelando su identidad. Él usa la expresión que ya hemos tomado antes, yo soy. ¿Se acuerdan? La expresión yo soy, que en griego significa ego eimi, que solo se usa para referirse a la divinidad en la Biblia. Ese yo soy. Ahora, es importante entender el por qué Jesús se identificó con la vid. La vid tenía un fuerte significado profético para los judíos, tenía un significado profundo en la época de Jesús. Al usar esta imagen familiar de la historia de Israel, Jesús destacó que Él era el Mesías y que Él era la fuente de vida, fruto y bendición de Dios. Amén. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Estaban diciendo que todos tenían que ser injertados en Él por fe para compartir las promesas de Dios. Esta enseñanza, hermanos, tendría implicaciones profundas tanto para los judíos como para los gentiles para comprender su relación con Dios. Esta imagen es rica en su significado y simbolismo. La vid es un símbolo de vida y de fructificación. Amén. Así como una vid es la fuente de vida y alimento para los pámpanos. Los pámpanos, ¿saben lo que son? Son las ramas, son los sarmientos. Ya, los sarmientos. Ahora, Jesús es la fuente de vida, es la vid, y nosotros somos los sarmientos, las ramillas, y que en nosotros sale la uva, por decirlo de alguna forma. Él está diciendo ahí, al decir yo soy la vid, está diciendo que Él es la única fuente verdadera de vida espiritual. Aleluya. Y abundancia en nuestras vidas. No podemos subestimar la importancia de esta declaración de Jesús. Él está afirmando que solo en Él. Por eso es tan importante el yo soy. Está diciendo yo soy y nadie más se puede encontrar la verdadera vida y experimentar la fructificación abundante. Hermanos, cualquier intento de encontrar vida y satisfacción fuera de Jesús será en vano y solo nos llevará a la esterilidad espiritual. Amén. Ahora, aquí dice en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Ahora en el versículo 2, Jesús nos describe como los pámpanos que están unidos a la vid. Esta palabra pámpanos o sarmientos que se usa
en Juan 15, 2 y 5, proviene de la palabra griega kleima. Esta palabra se refiere a las ramas o ramitas de una vid que se extienden desde el tronco principal. Ustedes conocen la vid, ¿cierto? La vid es el tronco y tiene las ramas donde sale el fruto. Representan esas ramas a los creyentes, a todos aquellos que han depositado su fe en Cristo y han sido adoptados a la familia de Dios, han sido injertados. En esta imagen de los pámpanos nos enseña sobre nuestra conexión vital con Cristo. Amén. Así como los pámpanos, las ramillas, los sarmientos obtienen vida y nutrición de la vid, nosotros dependemos completamente de Jesús para nuestra vida espiritual y crecimiento. Hermanos, yo sé que esto lo han escuchado muchas veces, pero es necesario repetirlo una y otra vez. No podemos llevar fruto nosotros mismos, sino solo a través de nuestra unión a Cristo. Es muy importante para nosotros como discípulos de Cristo el saber que Él nos identifica como parte orgánica de Él. Eso es importantísimo, hermanos. Porque Él está diciendo, yo soy la vid, pero la vid sin frutos no cumple su propósito. Entonces, está diciendo, ustedes son el medio por el cual doy fruto. Gloria a Dios. Ustedes, hermanos, yo, toda la iglesia, somos el medio por el cual da fruto Cristo. Aleluya. La metáfora de los pámpanos y la vid representa la relación vital y dependiente que los discípulos de Jesús tienen con Él. Como creyentes, nuestra identidad está enraizada en Cristo. No enraizada en una iglesia, no enraizada en una denominación, sino que enraizada en Cristo. Y nuestra vida espiritual depende de permanecer unidos a Él. A través, hermanos, de esta conexión, somos transformados y capacitados para llevar una vida fructífera, aleluya, que honra a Dios y bendice a los demás. Gloria a Dios. Tercero, recién vamos en el primer punto, pero vamos en el tercero. Sí, se pegó. ¿Se pegó? Ah, se pegó el computador entonces. Bueno. La poda como disciplina divina. Miren, hermanos, en el versículo 2 y 3 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En el versículo 1 Jesús se identifica claramente como la vid verdadera. En el versículo 2 nos identifica a nosotros, los discípulos, como pámpanos, como ramillas. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahora, la palabra quitará no se usa como alguien podía entender que se pierde la salvación. Sino, se está hablando ahí, usa la palabra katarei, que significa podar, cortar o limpiar. Podar, cortar o limpiar. Usted sabe que hay plantas como las rosas que mi mamá, ahí estamos, mi mamá se llamaba Blanca Rosa, lindo nombre. Y mi mamá tenía algo particular, le encantaba, ella tenía un jardín
ella antes tenía un jardín, porque después no hubo, pero ella, ¿cómo se dice? Producía rosas, ¿sí? Pero no las vendía, las tenía para ella, le gustaba. Y ella le encantaba podar, porque las rosas se podan, ¿cierto? ¿Para qué? Para que tomen fuerza, para que crezcan lindas. Hay otras plantas que también, pero hay otras plantas, por ejemplo, hay otras flores que si usted corta las ramas, se secan. Bueno, con la vid también, la vid se poda. Me acuerdo que en el mes de otoño nosotros teníamos una parra en la casa y se podaba. Y después, en septiembre, estaba llenita. Bueno, ahora, ¿para qué se poda? La poda es algo positivo, no es algo negativo. No es algo negativo, entonces aquí está diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, en la Valera nos dice, lo quitará. Pero en el original dice, lo podará. Lo podará. En el contexto agrícola de la vid, la poda tenía un significado inmediato para los oyentes originales de Jesús. Por tanto, no menciona la palabra poda explícitamente en el contexto agrícola, pero el uso de la metáfora de la vid indica claramente que Jesús está hablando de la práctica como de un podar en la vid para enseñar sobre nuestra necesidad de permanecer unidos a Él. En la agricultura de la vid, la poda es una práctica esencial para promover el crecimiento y la producción de fruto. Así que la poda tiene el objetivo de remover todo aquello que nos impide llevar fruto abundante. La poda es una disciplina divina que tiene un propósito específico en nuestra vida espiritual. Muchas veces nos preguntamos por qué nuestra vida espiritual como que se paró el crecimiento. Y nos sentimos muchas veces podados por el Señor. Nos sentimos así que el Señor nos está metiendo la tijera y nos está sacando cosas. Eso, hermano, es positivo. Eso es crecimiento. Eso sin duda te va a traer el crecimiento. Tú tienes que permitir que el Señor te pode. No escuché ninguna vez. Porque la poda tiene como objetivo remover todo aquello que nos impide llevar fruto abundante. Puede implicar, por ejemplo, la eliminación de malos hábitos, actitudes pecaminosas o incluso relaciones tóxicas que nos alejan de una comunión profunda con Cristo. La poda también se relaciona con nuestra obediencia. En el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Él nos ha hablado la palabra. Amén. Pero nosotros tenemos que obedecerla para estar limpios. La obediencia a la palabra de Dios es vital para nuestra fructificación. Al someternos a la enseñanza y dirección de la palabra, permitimos que Dios nos moldee y transforme en conformidad con su voluntad. Gloria al Señor. Amén. Vamos al segundo punto. Amén. Segundo punto. Continuando con nuestro estudio del pasaje de Juan 15, 1, 8, vamos a ver el segundo punto principal de este sermón, que la clave para dar mucho fruto es permanecer en Cristo. La clave para dar mucho fruto es permanecer en Cristo. Y nos dice, el versículo 4, nos habla de que el llamado es a permanecer en Cristo. Nos dice el versículo 4, lo leemos,
permaneced en mí y yo en vosotros. Amén. En el versículo 4, Jesús nos hace un llamado claro y directo a permanecer en Él. Amén. Esta es una invitación a una relación continua con nuestro Señor. No se trata de una conexión temporal, no se trata de venir una vez a la semana o una vez al día, sino es continuo. Es todo el tiempo. Sino de una comunión profunda y constante con nuestro Señor. La imagen que usa Jesús, usa de que el pámpano por sí solo no puede dar fruto. Ahora, esta imagen que usa del pámpano que por sí solo no puede dar fruto tiene una importante relación con sus discípulos, con nosotros. Por ejemplo, los discípulos, nosotros, al igual que los sarmientos, somos incapaces de producir fruto espiritual que Dios demanda sin estar unidos en Cristo. O sea que hablamos nosotros de los frutos del Espíritu, ¿cierto? De Gálatas 5:22. El amor, el gozo, la paz, la fe, la paciencia. Todo eso lo producimos no por nosotros mismos, hermanos, sino por estar apegados a Cristo. O sea, en forma natural deberían surgir esos frutos. Solo a través de la fe en Él y permaneciendo en su amor podremos llevar frutos de justicia, gozo, paz, etc. Se enfatiza la completa dependencia de los creyentes en la gracia, poder y vida de Cristo para ser fieles y cumplir su voluntad. Gloria al Señor. Todos aquí conocemos que en la antigüedad se le llamaba a los cristianos, ¿cómo se le llamaba? Fieles. ¿Se acuerdan? Fieles. Fieles. Bendito sea Dios. Que es importante eso, la fidelidad a Cristo. Ningún ser humano puede agradar a Dios o alcanzar su propósito por sus propias obras o propios esfuerzos. Eso es imposible, hermano. La unión con Cristo a través del Espíritu Santo es esencial para toda la vida fecunda y significativa. Es importante que entendamos que la palabra permanecer da la idea de vivir y mantenerse en una estrecha unión y comunión con Cristo a través de la fe, la obediencia y comunión con Él. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo permanecemos en Cristo? Cuando dejamos que el Señor nos imparta su amor y sus enseñanzas. Gloria al Señor. No es simplemente una cuestión de creer en Jesús y luego olvidarnos de Él, sino estar constantemente. Es como yo acuñé hace años la idea y decía, estar pegados. Estar pegados a Cristo y no despegarse. Amén. Vamos a la segunda, que dice la promesa de fructificación, que esto nos habla del versículo 5. Aquí hay una promesa de fruto, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, aleluya. Todos nosotros estamos en eso. ¿Qué cosa dice? Lleva mucho fruto. No lleva poco, lleva mucho. Si permanecemos en Él, esa es la promesa, llevaremos mucho fruto. Gloria a Dios. Jesús nos dice que sin Él no podemos hacer nada. Está diciendo el 5, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer.
Esto nos demuestra la dependencia absoluta, hermanos, que tenemos de Cristo. Él es la fuente de vida y poder que nos capacita para llevar fruto en nuestras vidas. Sin Él, nuestras obras son vanas y estériles, pero con Él podemos experimentar una fructificación abundante que glorifica a Dios y bendice a los demás. Gloria al Señor. Amén. Hermanos, la clave para la fructificación, entonces, es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo, estar. Ahora, muchas veces no queremos estar. Muchas veces nos sentimos que no queremos estar. Muchas veces no venimos a la iglesia o no estamos o no participamos del cuerpo de Cristo por distintas razones, que muchas razones son entendibles y atendibles. Pero ninguna es tan poderosa para no venir, para no estar. Eso es madurez, hermano. Es madurez que aunque te hayas peleado con un hermano o con tu esposa, no por eso no vengas a la iglesia. Tienes que venir, porque el Señor va a hacer la obra. ¡Aleluya! Nadie dijo amén, hermano. Yo digo eso porque lo veo así pensativo. Amén. Qué bueno que la palabra de Dios nos haga pensar. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, es interesante que permaneciendo en Cristo, permaneciendo en Él y solo en Él, damos fruto. Pero nosotros en realidad no es que demos fruto, sino es que da fruto el Señor a través de nosotros. Esa es la idea. La idea no es que el fruto es mío, el fruto es mío, es del Señor. Y yo simplemente estoy para dar fruto. Gloria al Señor. En nuestro próximo punto y último exploraremos cómo aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria y las bendiciones que podemos experimentar. Pero veremos también la consecuencia de no permanecer en Cristo. Juan 15, 6 y 8. Y aquí le voy a pedir a un hermano que me lo lea. Está el micrófono allí. Claudito. Juan 15, 6 al 8. Dice así la palabra del Señor. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Amén. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Bueno, aquí tenemos dos puntos. El primero es la advertencia de no dar fruto o la advertencia de la esterilidad. La esterilidad es la incapacidad de dar fruto. En el versículo 6, Jesús nos advierte sobre el peligro de apartarnos de Él y la triste realidad de una vida sin fruto. Lo voy a repetir, lo que leíste, mira, dice, si alguno no permanece en mí, si alguno no permanece, Jesús está hablando del versículo 1 al 5 de permanecer, ¿cierto? De permanecer en Cristo. Amén. Porque separado de mí nada puedes hacer. Pero si alguno, o sea, está diciendo, si a alguno no le quedó claro, o si alguno con todo osa no permanecer en mí, le va a pasar algo. Es echado fuera como pámpano. Es echado fuera como una rama y se seca y la recogen y la echan en el fuego y arden. Bueno,
vamos a ver el peligro de apartarse de Cristo. Hermanos, el peligro de apartarse de Cristo, hay un peligro. Cuando nos apartamos de Cristo, nos alejamos de la fuente de vida y fructificación. Nos exponemos a peligros y tentaciones que pueden debilitar nuestra fe y nuestra relación con Dios. Cuando dejamos de venir a la iglesia, hay muchos hermanos que permanecen en sus hogares orando, leyendo la Escritura, pero después, con el tiempo, ya no lo hacen. Eso siempre pasa, hermano. Ya no lo hacen. Es cosa que uno piensa en un hermano y uno ahí lo tiene. Y se empieza a alejar uno de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahí? Nos exponemos a peligros y a tentaciones que pueden debilitar nuestra fe y nuestra relación con Dios. Apartarnos de Cristo nos deja vulnerables a la influencia del mundo y del pecado y nos aleja de la dirección y protección divina. Juan 15:6, que leímos recién, ciertamente es una seria advertencia, hermanos, pero no significa que la salvación se pueda perder. Porque este texto lo usan mucho para decir que la salvación se pierde. Ahora, voy a decir algunas cosas con respecto a eso. La Escritura enseña que Dios mantiene a los suyos. Aleluya. Voy a mencionar los versículos para que los anoten, no los voy a leer por un tema de tiempo. Juan 10, 28 al 29. 1 de Pedro 1:5. Juan 10, 28 al 29. 1 de Pedro 1:5. Advierte sobre los falsos creyentes que se apartan de la fe. De los falsos creyentes que se apartan de la fe. Un verdadero creyente nunca se aparta de la fe. Se puede alejar. Se puede tener problemas, pero siempre va a volver por misericordia a Dios. Pero un falso creyente, los falsos creyentes que se apartan de la fe, o sea, se apartan de la fe, que nos vuelven, y eso lo habla 1 de Juan 2:19, donde dice que eran de nosotros, que se fueron porque no eran de nosotros, o se apartaron de nosotros porque no eran de nosotros. Tercero, es posible que alguien crea por un tiempo, ¿cierto? Y luego rechace a Cristo. Eso también sucede, hermanos. Que hay alguien que dice, yo creo, pero después con el tiempo se manifiesta lo que es él, que no es un escogido de Dios. Textos, Hebreos 6, 4 al 8. Hebreos 10, 26, 27. La perseverancia en la fe, hermanos, la perseverancia en la fe de la elección eterna de Dios. Aleluya. La perseverancia en la fe es la evidencia eterna, de la elección eterna de Dios. Aleluya. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que si nosotros perseveramos por fe, es que fuimos elegidos por Dios. Amén. Cristo ora para que seamos guardados del mal, hermanos. En Juan 17:15 dice, guárdalos del mal. Gloria a Dios. Entonces estamos enseñando y estamos aprendiendo que hay peligros para el creyente de separarse de Cristo. Pero si es creyente siempre va a volver. Ahora, no por eso usted va a salir de aquí y va a decir, el pastor me dio chip libre, me voy. Si usted piensa así, no es de Cristo. No es de Cristo, pues, hermano. Si está pensando en la jarana, lo que tiene que suceder en usted es un temor reverente al Señor y decir, Señor, guárdame del mal.
la sexta petición del Padre Nuestro que dice, líbranos, ¿cómo dice? Padre nuestro que estás en el cielo. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Qué importante, hermano. Es eso, es guárdanos de tentación. ¿Por qué? Porque tentaciones hay, muchas. Y líbranos del mal, líbranos de nosotros mismos, Señor. Aleluya. Bien, la triste realidad de una vida sin fruto. Jesús nos advierte que aquellos que no permanecen en Él se secan como un pámpano. Esto simboliza una vida estéril sin fruto. Y la vida estéril sin fruto es una vida sin Cristo. Amén. Si usted no tiene fruto es porque no tiene a Cristo. Es así de simple, hermano. Ahora, les tengo una pregunta. ¿Es posible haber nacido de nuevo y tener una vida sin fruto y ser echados al fuego y arder? ¿Es posible haber nacido de nuevo y tener una vida sin fruto y ser echados al fuego y arder? Ya lo contestamos en la punto anterior, pero es una pregunta importante que merece una reflexión cuidadosa sobre lo que dice la palabra. Por ejemplo, algunos puntos a considerar. Nadie que haya nacido de Dios permanece viviendo en desobediencia, en incredulidad. Permanece viviendo. Obviamente va teniendo un crecimiento y hay cosas que cree, hay cosas que duda, que le cuesta obedecer, pero después las va obedeciendo. Eso es parte del crecimiento, pero permanecer viviendo en incredulidad y desobediencia es una señal de que no es un nacido de Dios. Jesús dijo que un árbol se conocía por los frutos, ¿cierto? En Mateo 7, 15, 20. La ausencia de frutos espirituales es señal de no estar realmente unido a Cristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. A pesar, hermanos, de la advertencia de Jesús, también encontramos una promesa de fructificación. Y aquí está la promesa de fructificación. El versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pedid todo lo que queréis. ¡Wow! Señor, me voy a llenar de completo. Me voy a llenar de Super 8, diría Santiago. Me voy a llenar de uñas, diría mi hermana. No. Me voy a llenar de, no sé, de medicamentos, diría mi esposa, no sé. Me voy a llenar de cosas de harta, qué rico. Pero aquí está diciendo algo totalmente diferente, hermanos. Nos habla de la promesa de fructificación abundante. Y nos habla de la conexión entre la palabra y la fructificación. ¿Cómo se cumple esa promesa de pedir todo lo que queréis y os será hecho? ¿Cómo se cumple? Porque el Señor dice, mira, la primera palabra, uno de los primeros versículos que yo aprendí fue ese. Fue, pedid todo lo que queréis, porque antes no habéis pedido, así que pedid todo lo que queréis. Yo llevaba recién días de convertido y me puse a pedir las cosas que queríamos. Y no me llegó nada. ¿Por qué pasa eso? Bueno, veamos cómo se cumple la promesa de Juan 15:7 a la luz de la palabra. Primero, Primera de Juan 5:14 nos dice que la petición debe estar de acorde a la voluntad de Dios revelada en su palabra.
Pedid todo lo que será hecho, sí, pero de acuerdo a la palabra de Dios. O sea que no es muy de Dios lo que estoy pidiendo, Señor. Entonces el Señor no te lo va a dar. Santiago 4:3, ahí para los que anotan. El propósito es la glorificación de Dios, no el egoísmo o los placeres mundanos. Y el versículo de Santiago 4:3 dice, pedid y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Parece que no va por ahí lo que yo quería, Señor. Yo quería nomás. Tercero, incluye peticiones por gracia, sabiduría, fortaleza y dirección para cumplir su voluntad. Primera de Corintios 14:12 dice también que se puede orar por los dones del Espíritu que edifiquen a la iglesia. Gloria al Señor. O sea que todo lo que pidéis os será hecho de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a lo que yo quiero, dice el Señor, no a lo que tú quieres. Gloria al Señor. Amén. Y tenemos el segundo punto, la glorificación del Padre a través de nuestro fruto. Gloria al Señor. ¿Sabían ustedes que a través de nuestra vida fructífera se glorifica a Dios? Cuando permanecemos en Cristo y llevamos mucho fruto, glorificamos al Padre Celestial. Gloria al Señor. Este es el fin de la humanidad. Es el fin por el cual existe la humanidad. Vivir para su gloria. Es el fin de la humanidad. Pero la humanidad no vive para su gloria. Nosotros sí vivimos para su gloria. Nosotros tenemos que vivir para su gloria. Dice el versículo 8. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gloria a Dios. Amén. Vamos a la conclusión. Nos hemos explorado junto a las verdades poderosas y transformadoras de Juan 15:1-8, bajo el tema permaneciéndose en Cristo y el secreto de la fructificación. Hoy hemos examinado la analogía de la vid y los pámpanos. Hemos comprendido la importancia de permanecer en Cristo como la clave para la fructificación y hemos reflexionado sobre las consecuencias de no permanecer en Él. En la analogía de la vid y los pámpanos, Jesús nos enseñó que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. O sea que Jesús es la razón, es la fuente y nosotros, ¿qué es lo que somos? Simplemente estamos ahí para dar fruto, pero si nos salimos de Cristo, fruto no tenemos. Segundo, hemos aprendido que permanecer en Cristo implica una relación íntima y constante con Él. Permanecer en Cristo, la clave de la fructificación. Es a través de nuestra comunión con Él que recibimos vida y las fuerzas necesarias para llevar fruto abundante. Él es el sustento, la fuente de vida que nos nutre y nos capacita para crecer espiritualmente y llevar fruto en todas las áreas de nuestra vida. Aleluya. Y tercero, las consecuencias de no permanecer en Cristo. Jesús nos advirtió sobre el peligro de apartarnos de Él y la triste realidad de una vida sin fruto. Cuando nos alejamos de Él, nos volvemos estériles y nos exponemos a la influencia del mundo y del pecado, hermanos. Pero si permanecemos en Él, y aquí hay una promesa hermosa que a mí siempre me gusta citar, la de Hebreos capítulo 10. Hermanos, por favor, vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, ya estoy terminando.
Pero es una hermosa promesa. Aleluya. Versículo 36 en adelante. 36, 37, 38 y 39. Versículo 36. Dice: porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. ¿Y qué dice? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y este es el versículo que para mí es un lema. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros perseveramos porque nuestra alma es preservada por Dios. En el tulip, las doctrinas de la gracia, el quinto punto, ¿cierto?, se llama la perseverancia de los santos. Y me gusta a mí cómo lo releyó el pastor y doctor R.C. Sproul. Y él dijo, no dijo la perseverancia de los santos, sino dijo la preservación de los santos. Porque Dios es el que te preserva para perseverar. Es Dios, no es tú. Porque se podía pensar que yo tengo que perseverar mi fuerza, yo pongo. Sí, pero lo haces porque Dios te preserva. Dios se puso a Cristo por ti. Y Jesús te espera al final de la carrera con una corona. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. En conclusión, quiero recordarles, hermanos, que permanecer en Cristo es la clave para experimentar una vida fructífera y significativa, hermanos. Es a través de nuestra comunión constante con Él, de abrazar su palabra, de rendirnos a la guía del Espíritu Santo y de practicar el amor y el servicio, que podemos llevar un fruto que perdure y glorifique a Dios. Amén. Puesto de pie, hermano, vamos a orar. Gloria al Señor. Oremos. Aleluya. Bendito sea Dios. Oramos a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la revelación poderosa de tu palabra que hemos recibido hoy. Te agradecemos por habernos recordado la importancia de permanecer en Cristo como la clave para la fructificación en nuestras vidas, para que demos fruto. Solo te pedimos que nos ayudes, Señor, a aplicar estas verdades en nuestras vidas diarias. Danos el deseo y la determinación de permanecer en Cristo en todo momento y en toda circunstancia. Capacítanos, Padre, para buscar tu presencia, sumergirnos en tu palabra y obedecer tus mandamientos. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia y la fortaleza para resistir las tentaciones y los engaños del mundo que nos rodea. Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe, Señor, y a vivir de acuerdo a tu voluntad. Padre, te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo para que podamos llevar fruto abundante en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Que nuestro testimonio sea un reflejo de tu amor y tu gracia, y que podamos ser instrumentos de bendición para aquellos que nos rodean. Padre,
te pedimos que nos des la humildad y la disposición de aprender y crecer en nuestra relación contigo. Señor, ayúdanos a buscar tu voluntad y a someternos a tu dirección. Que cada día podamos crecer en intimidad contigo y experimentar la plenitud de vida que solo se encuentra en Cristo. En el nombre de Jesús oramos, confiando en que tú eres fiel y responderás a nuestras oraciones. Amén y amén. Bendito sea Dios. Cantemos al Señor.